Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues les damos la bienvenida a nuestro podcast en el cual vamos a estar hablando de diferentes temas de radiología oral y maxilofacial y particularmente en esta ocasión vamos a estar platicando con la doctora Nadia Gutiérrez, bueno, sobre un artículo de investigación muy interesante que ella estuvo trabajando. Entonces, bueno, esperamos que resulte muy interesante para todos ustedes, perdón. Doctora Nadia Gutiérrez, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. No, gracias a ti por haberme dado este espacio y yo encantada para tocar este tema tan bonito, de verdad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, para iniciar, no sé si te pudieras presentar de manera general para las personas que no te conocen, más o menos, bueno, tu trayectoria, lo que has estudiado, a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, yo soy la doctora Nadia Gutiérrez. Soy mexicana y radico en Guadalajara. Eh, la licenciatura como tal de cirujano dentista la realicé aquí mismo y la especialidad de radiología oral y maxilofacial la realicé en Perú. Eh, y bueno, en específico trabajo en el Centro Radiológico Dentometric. Soy la radióloga bucal de aquí del centro. Y a partir de toda esta formación que he tenido y de tener el acceso aquí en el centro radiológico, he podido ir encaminándome un poquito en esta atención de pacientes sindrómicos, que es el artículo que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, he tratado de enfocarme un poquito más en este tema o en este tipo de pacientes debido a la poca casuística que existe, pero en general es lo que vengo desarrollando desde hace algunos años. Y bueno, ahora sí que el apoyo que me han brindado todos mis profesores, mis docentes, tú, para poder compartir todo este tipo de casuística que realmente no la tenemos tan a la mano, pero que afortunadamente ahorita por este tipo de plataformas, de conferencias virtuales y todo, podemos compartir este trabajo tan bonito que se realiza aquí en este centro radiológico. Y bueno, yo encantada de estar aquí, de poder compartir hoy contigo esta información. Excelente, muchísimas gracias, Nadia. Y sí, bueno, sé que estuve revisando el artículo en primer lugar, sumamente interesante y más porque, bueno, como son casos que no son tal vez tan frecuentes, de repente uno no tiene acceso o tiene acceso a un caso por ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces, a veces uno no conoce tan a fondo los detalles que puede tener. Y sé que, bueno, se ha hecho como una muy buena sinergia, ¿verdad? Del Centro Radiológico de Dentometric, también con la asociación, ¿verdad? Con una asociación de pacientes que se dedica específicamente a tratar pacientes con este síndrome de Treacher-Collins. Entonces, además del apoyo de otros doctores como el doctor Raúl Dueñas, ¿no? Que es un cirujano Claro. maxilofacial excelente, que tuve la oportunidad de que fuera mi maestro también en la universidad y Sí. bueno, un excelente profesional y además una excelente persona, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que han hecho un equipo bien interesante que bueno, entre otras cosas, pues ha dado estos frutos, ¿no? De poder realizar esta investigación y que puede pues llegar esta información a mucho más personas, ¿verdad? No sé si nos puedes platicar un poquito también de esto, un poco de la asociación, de este Sí, trabajo claro. en equipo. Sí, mira, la verdad es que es un equipo multidisciplinario, como bien tú lo mencionas. No ha sido fácil para ninguna parte, en especial para mí, porque es un tema que no conocía, sinceramente, es un tema que me ha tocado estudiar desde cero. Eh, este tema, el doctor Raúl Dueñas, que es el cirujano maxilofacial que está a cargo de estos pacientes, eh, él me propuso hacer este tema justo para la tesis de mi posgrado. Entonces yo inicialmente, doctor, yo no sé de este tema, pues lo vas a conocer, me dijo, lo vas a aprender, es un tema muy bonito. Y la verdad es que gracias a él estoy encaminada en esta área y lo cual ha sido muy enriquecedor para mí profesionalmente y personalmente, porque todas sus historias de vida de cada uno de los pacientes, por más que uno quiera ser inherente a esto, no puedes. Es algo que te va apasionando, que te va envolviendo. Y bueno, el doctor obviamente es
muy allegado también a los pacientes, a la asociación. La asociación es Treacher Collins México AC, que también muy agradecida con ellos. Obviamente todos los casos clínicos que yo presento en las conferencias, en las pláticas, en lo que vienen siendo todos los artículos de las publicaciones, obviamente están con el consentimiento tanto del doctor como de la asociación y de los pacientes o los papás de los pacientes. Justo por lo que tú comentas, ¿no? Porque es una casuística muy escasa y aparte porque considero que se le tiene que dar el respeto también a los pacientes y explicarles, ¿no? Explicarles que es un tema muy, muy difícil de encontrar y que para nosotros, bueno, tenerlo en nuestras manos es hacer una manera de difusión justo para que existan tipos de protocolos de atención en los pacientes, tanto en un centro radiológico como a nivel hospitalario, en un consultorio dental. Entonces sí hemos ido haciendo esta sinergia, como tú lo mencionabas, muy bonita, porque es un conjunto de todo, ¿no? De todos los especialistas y en mi caso, bueno, que es la radiología, pero también existe el foniatra, existe el genetista, el ortodoncista, el nutriólogo, o sea, sí son muchísimos especialistas involucrados que aunque nosotros tengamos un área en específico, bueno, te tienes que empapar un poquito de todas las demás áreas para que puedas entender algunas otras cosas que involucran tu especialidad. Pero sí ha sido un proceso complicado, creo, justo por la falta de casuística, porque también la bibliografía no es muy fácil que la podamos encontrar. Hay artículos que la verdad citan a veces a los mismos pacientes, como tú mencionabas, o sea, a lo mejor podemos encontrar el mismo caso, pero en diferentes versiones, digámoslo de alguna manera. Entonces sí es un poquito complicado el tratar de hacer este tipo de investigación en estos pacientes. Además de que, bueno, ahorita en la actualidad, esta asociación que está dirigida por la señora Viviana, ella no solamente atiende pacientes de Treacher Collins, tiene pacientes que tienen Golden Heart, que tienen Nager, que tienen Crowson, o sea, son muchísimos síndromes que realmente no te puedes enfocar en uno. A lo mejor yo he tenido ahorita un poquito más énfasis en Treacher Collins, pero aún así, obviamente, investigo los demás síndromes. Y es una casuística hermosa porque empiezas a hacer comparación entre un síndrome y otro y empiezas a relacionar qué lo provoca o por qué se manifiesta. Y realmente, aunque no se quiera, te obliga de cierta manera a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir haciendo este tipo de publicaciones para que sea más fácil el acceso a entender estos síndromes y sobre todo por los pacientes, ¿no? Porque una vez que tú te adentras en su atención, te das cuenta que en muchísimos de sus lugares de origen, como no existe tal información, no saben cómo atenderlos, no saben cuál es el protocolo, no saben cómo es que se tiene que iniciar el tratamiento o con qué especialista se tiene que derivar. Y muchos de ellos, a raíz de esta poca información que existe, bueno, han tenido que ir ahora sí que haciendo cirugías o hacen retratamientos de algunos procesos que ya les realizaron porque no han sido los ideales. Aquí, obviamente, el doctor Raúl Dueñas no solamente se enfoca en devolver la estética, se enfoca en devolver, obviamente, la función, la armonía, y por tanto esto, bueno, ya viene de la mano la estética, ¿no? Pero sí son procesos muy complejos que creo que ahí vamos aprendiendo un poquito de todos. Y bueno, para mí la verdad ha sido muy bonito trabajar con este tema que sin querer cayó en mis manos porque inicialmente yo tenía otro tema de tesis. Y bueno, se lo agradezco muchísimo al doctor Raúl Dueñas que lo puso en mis manos porque la verdad ha sido pues muy enriquecedor para mí, como te comentaba, como persona y como profesionista. Y bueno, yo encantada de ser parte de este grupo de docentes o de especialistas más bien que forman el staff de la asociación y yo encantada, la verdad. Así ha sido un poquito el proceso de
de toda esta adquisición de la información, que realmente creo que si yo lo hubiera pensado no hubiera salido de la manera en que salió, pero sí cayó en mis manos y bueno, aquí estamos haciendo lo mejor posible para que se pueda dar a conocer. Perfecto, sí, muchísimas gracias por compartirlo, porque de verdad que pienso que es una información muy valiosa y que no muchas personas tienen acceso así digamos ya, a tanta casuística, a estudiar ya de una manera tan específica este tipo de casos y pues como comentamos, pues realmente es necesario. Y bueno, estuve revisando el artículo y vi que precisamente de ahí surge, ¿no? Un poco la necesidad de hacer esta investigación, que sé que después obviamente ya has tenido más publicaciones relacionadas con el tema, pero bueno, no sé si nos puedes compartir en primer lugar el título del artículo del que vamos a hablar el día de hoy y un poco el por qué surge, ¿no? La necesidad de hacer esta investigación. Sí, bueno, el título del artículo es Características clínicas e imagenológicas en pacientes de Treacher-Collins. Como te comentaba, bueno, fue mi proyecto de tesis para la especialidad y posteriormente se hizo la publicación del artículo, ¿no? De la tesis en formato artículo. Al momento de que se eligió, digamos, el tema o para definir ahora sí que qué es lo que quería yo presentar en mi tesis, bueno, se decidió este tema justamente porque creo que es muy relevante que se conozcan principalmente las características como más relevantes de los pacientes, ¿no? Y en mi área, como era de radiología, bueno, las características imagenológicas también son muy importantes. Es por eso que decidimos que fuera el tema enfocado de esta manera. Y yo podía elegir también mínimo 3 pacientes o máximo creo que 10, y yo elegí hacer el estudio con 6 pacientes. Te menciono que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, bueno, tengo una base de datos como de 70 pacientes, que realmente a pesar de que es el mismo síndrome, cada uno tiene sus propias características, ¿no? A pesar de que está bien definido los rasgos o cómo se presentan, cada uno de ellos es bien diferente uno con otro. Los podemos comparar, los podemos poner en imagen, en foto, incluso hasta ellos mismos, y realmente siempre vas a encontrar algo diferente en uno que en otro. Entonces, este artículo fue pensado justamente en esa dirección, ¿no? Dar a conocer las características más importantes, ya sean clínicas, imagenológicas, para que nosotros pudiéramos comenzar a identificar a cada uno de estos pacientes o del síndrome de Treacher-Collins en específico, que realmente son como las más representativas, digamos, de alguna manera. Pero si nos metemos un poquito más a fondo, obviamente vamos a encontrar muchísimas más características que podemos evaluar en cada uno de ellos. Entonces, inicialmente fue esa la razón para realizar este artículo, que como bien tú lo leíste, bueno, realmente son 6 pacientes que a lo mejor creo que hasta nos quedamos cortos un poquito en el artículo para mencionar todo lo que podemos encontrar imagenológicamente o clínicamente en cada uno de ellos. Pero sí es muy interesante saber que, bueno, existen este tipo de pacientes y que nosotros los podemos identificar, que nosotros los podemos atender y que entre más los estudias, más cosas de repente encuentras, ¿no? No sé si te ha pasado a ti de repente con algún otro tema en específico, que entre más te adentras en ciertas cosas o en algún tema en específico, empiezas a observar más detalles y detalles y detalles y dices, ay, caray, me perdí de esto, ¿no? Te regresas como al día 1 y vuelves a hacer una evaluación en general de todo y te das cuenta que cada vez vas a ir aprendiendo algo nuevo. Claro, sí. Y fíjate que otra cosa que se me hizo bien interesante, que también comentas en el artículo, es que de repente, por ejemplo, había pacientes que tenían el síndrome, pero tal vez con una expresión no tan grave, no tan severa, y muchas veces ni siquiera habían sido diagnosticados, ¿verdad? Era un paciente a veces ya adulto, ya
que había pasado una buena parte de su vida y a veces por ese mismo desconocimiento ni siquiera se le había detectado y obviamente no se le había dado un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, también eso creo que es bien importante, ¿no? Con reconocer incluso estos síntomas o estos signos que tal vez pueden ser más leves, pero que ahí están, y pues que hay que detectarlos definitivamente, ¿verdad? Claro. Fíjate que, bueno, entrando un poquito en lo que es el síndrome como tal, bueno, es una malformación que se genera a partir de la 10ª semana de gestación, en la etapa embrionaria. Y obviamente afecta a todas las estructuras correspondientes al primer y segundo arco branquial. Esto, claro que en cada uno de los pacientes es diferente, justo por lo que tú comentas. No en todo se presenta de la misma o no se manifiesta de la misma manera, pero sí es importante que sepamos que se presenta obviamente desde el periodo prenatal y que no depende, ahora sí que no va a depender tanto de que si, por ejemplo, el papá lo tiene y el hijo lo tiene, sean las mismas características. Tengo un caso muy específico de un papá con su hijo que el papá nunca supo que tuvo el síndrome hasta que nació su hijo. Y su hijo nació con las características muy, muy marcadas. Entonces, si tú pones una fotografía del papá y empiezas a analizarlo, realmente encuentras muy pocas características o tú pudieras pensar que es un paciente en condiciones normales, que no tiene absolutamente nada. Pero cuando pones la fotografía del hijo al lado, entonces empiezas como a unir o a atar esto con aquello, y es cuando te das cuenta que realmente, como no conocemos a detalle este tipo de pacientes o de síndromes, no relacionamos muchas veces ciertas características. Hasta que no empiezas a conocerlo, te das cuenta que existen y te das cuenta o ya te empieza a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, a veces aquí han venido pacientes aquí al centro radiológico que no son de la asociación, pero que incluso los chicos que toman el estudio, como ya también tienen esta comunicación con los pacientes cuando vienen a hacerse aquí los exámenes, empiezan también a observar, ¿no? Y ya, oye, a lo mejor este paciente tiene esto, ¿no? O a lo mejor tiene esto. ¿Por qué? Porque ya empiezas a analizar las características faciales principalmente antes de tomar una radiografía. Entonces sí es bien interesante lo que tú comentas, porque sí hay pacientes que no se les detecta. Ellos vienen haciendo su vida completamente normal y hasta que tienen hijos, porque obviamente es una mutación, digamos, que se puede heredar, ¿no? Entonces es una malformación autosómica dominante la mayoría de las veces, pero que sí tienes el riesgo de que tus hijos puedan nacer con esta condición. Pero eso no implica que todas las características tengan que ser igual. Es un síndrome que se caracteriza por tener anomalías craniofaciales bilaterales y aún así, teniendo estas características bilaterales, es muy raro que encontremos lo mismo del lado derecho a lo mismo del lado izquierdo en un solo paciente. Podemos hablar que tiene las ramas cortas en ambos casos, pero generalmente en una la vas a encontrar más corta que en el otro. Entonces sí son características que ya comienzas tú a relacionar y más aún cuando lo comparas con otro paciente, ¿no? Y también es importante, bueno, mencionar que a pesar de que esta malformación, bueno, se puede detectar de manera prenatal con pruebas genéticas por medio de líquido amniótico, de la placenta, sí es importante mencionar que, bueno, el diagnóstico va a ser el mismo, o sea, no se puede hacer absolutamente nada antes de que nazca el bebé, pero sí es importante que si se conoce que el paciente ya viene con esta condición, bueno, se tenga el equipo multidisciplinario al momento del nacimiento, porque son pacientes que tienen muchísimos problemas a nivel de las vías aéreas, justamente por la retrognatia y la micrognatia que presentan, ya que no se desarrollaron bien las estructuras de la mandíbula. Recordemos que como afecta a todas las estructuras del primer y segundo arco branquial, bueno, son las estructuras ahora sí que
que las más importantes de la cara, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes que no son atendidos adecuadamente, lamentablemente no tienen un periodo de vida muy largo porque no se les da esta atención, ¿no? Y la atención primaria o la principal que se debe de hacer en el primer periodo de vida es justamente las vías aéreas. Entonces, sí es por eso el que nosotros sepamos todas estas condiciones con las que nacen estos pacientes para nosotros poder tener una atención primordial o básica, ¿no? Desde el nacimiento. Afortunadamente, bueno, en algunos de los casos es imperceptible, en otros no es tan grave, pero siempre sí se corre el riesgo de que, bueno, no sabemos realmente qué tan severo vaya a ser el caso hasta que nazca el paciente. Eso también es muy, muy importante. Claro. Y ya hablando de directamente sí del tema, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas más comunes en este tipo de síndrome? Pues como para irnos familiarizando con ellas, ¿no? Y poderlas ir detectando. Sí, bueno, principalmente es la retrognatia y la micrognatia, que obviamente no se les desarrolla la mandíbula de una manera adecuada y por tanto tienen este tipo de problemas respiratorios, ¿no? Otra de las características muy importantes clínicamente que podemos observar es el tipo de perfil que tiene el paciente, ¿no? Tiene un perfil también convexo que hace que el paciente simule como si fuera un perfil de pájaro. Incluso en algunas de las literaturas así lo mencionan, que tiene un perfil de pájaro por esta misma condición que tienen. Al momento de que nosotros valoramos todas estas características, empiezas a relacionar el perfil, incluso la retrognatia y la micrognatia hacen también que el cuello se vea largo, que se vea estilizado, ¿no? Así como muy delgadito, pero muy largo. Y realmente no es que tengan el cuello largo, realmente es por la falta de crecimiento de la mandíbula. Y por tanto esto, bueno, también genera problemas a nivel dental. Tienen generalmente una mordida abierta, que recordemos que la mordida abierta, bueno, se presenta por diferentes factores, pero en este caso es una mordida abierta esqueletal, ¿sí? Por la falta de desarrollo de la mandíbula. Aparte, tienen también algunos de ellos problemas a nivel de la órbita. La órbita no se forma en su totalidad y muchas veces tiene una hendidura. Y al momento de tener esta hendidura, lo que sucede es que los canalículos lagrimales no se desarrollan de tal manera y también tienen muchos problemas a nivel de los ojos, infecciones, problemas de la vista, lo que viene siendo también el hueso cigomático no se desarrolla de una manera normal, incluso en algunos de ellos está ausente. Entonces sí son muchas características que se presentan. Y en cuestión auditiva, fíjate que aquí es volviendo un poquito a lo que comentabas, que en algunos pacientes no se les detecta. Ellos, su intelecto es de una persona normal. Ellos pueden desarrollarse de una manera normal. Aquí lo único que se les complica es cuando tienen problemas auditivos. ¿Por qué? Porque no se pueden comunicar, ¿sí? No pueden, ahora sí que asistir, digamos, a una escuela normalmente porque no escuchan. Generalmente entre el 65 y 70% de estos pacientes padecen de problemas auditivos, ya sea del conducto auditivo interno o externo. Y algunos de ellos sí están muy comprometidos. Algunos puede tener una sordera, digamos, de un 50% en un oído, en el otro del 30% o viceversa, ¿no? Sí, sí es muy, muy variado esto, pero sí, ese es su problema en cuestión de, digamos, de aprendizaje o de comunicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya intervienen muchísimos factores, también interviene el factor económico. Son pacientes que realmente sus tratamientos, además de que son costosos, son tratamientos continuos.
tengo pacientes que tienen 14 años y llevan 23 cirugías. Y tengo pacientes que, por ejemplo, no han podido comprar o adquirir un aparato auditivo. Entonces se les va complicando toda esta cuestión con una cosa, con otra, con otra. Y sí es un poquito de repente frustrante, obviamente, para ellos y para nosotros que a lo mejor estamos del lado de la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces, por más que a veces uno quisiera hacer un poco más, es muy complejo, ¿no? Porque aparte son muchísimas, muchísimas cosas y características que ellos tienen y las cuales se tiene que ir solucionando una, otra, otra. Entonces tienen su protocolo de atención que primeramente, como te lo mencionaba, son vías aéreas. Después, bueno, comienzan, depende de la edad, obviamente si es un paciente pediátrico, con una distracción osteogénica, ¿sí? Que va de la mano con el ortodoncista para que preparen al paciente. Y si es un paciente ya adulto, bueno, pueden hacer un avance de mentón y mandíbula, por ejemplo, también para ayudar un poquito con esto de las vías aéreas. Pero durante todo este proceso, bueno, interviene el foniatra, interviene el audiólogo, interviene el ortodoncista. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos el protocolo inicial de aquí en el centro radiológico que incluye las radiografías, fotografías, una tomografía y que también es bien importante mencionar este, ahora sí que es este método que tenemos ahorita a la mano, que es la estereolitografía. Todos los pacientes se van con la impresión de su cráneo en 3D y eso la verdad es súper, súper práctico, ¿no? Para todo. ¿Por qué? Porque el cirujano maxilofacial puede hacer ahí medidas directamente o hacer la planeación quirúrgica y a la vez de manera didáctica, ¿no? Para explicar al paciente o a los familiares del paciente qué procedimiento es el que se va a realizar o ahí de manera un poco más directa, digamos, el doctor puede explicar las malformaciones óseas, ¿no? Aquí no se formó esta estructura ósea o la órbita o la mandíbula, todas estas características que presentan, pero realmente son muchísimas, muchísimas. Presentan también macrostomía, que es una boca demasiado grande, y a la vez la macrostomía, en lo que viene siendo la comisura, tiene como una hendidura que se abre totalmente, tienen déficit de pestañas. La verdad es que, como te comento, entre más los vas estudiando, vas aprendiendo o vas conociendo otro tipo de características, ¿no? En algunos de ellos, por ejemplo, no se les desarrolla el músculo, el que coordina todo lo que viene siendo el pulgar. Entonces, sí son como características que no solamente se enfocan en lo radiológico o en lo dental, o sea, son general, que tenemos que estar constantemente en aprendizaje y en comunicación con los demás especialistas para obviamente enriquecer nosotros nuestro conocimiento, ¿no? Y saber cómo es que podemos tratar a estos pacientes. Además de que, bueno, aquí en el centro radiológico tenemos que darnos de ciertas trucos, digamos, o tips para poder posicionar al paciente. Porque si bien es cierto, bueno, para obtener una radiografía de alta calidad, por mencionarlo, bueno, es prácticamente imposible por las características que presenta el paciente. ¿Por qué? Porque el equipo viene diseñado como para personas que estamos en condiciones normales, digamos, ¿no? Entonces, sí posicionar desde el posicionamiento del paciente, o sea, realmente sí es todo un reto este tipo de pacientes, sí no es como algo habitual que hacemos, ¿no? Pero es muy bonito la experiencia porque vas aprendiendo y cada vez vas mejorando. Entonces, si algo hacíamos con el primer paciente, a lo mejor ahorita ya con el último paciente que vino ya lo mejoramos y ya tenemos también mejores tomas, mejores radiografías, pero sí es un proceso complejo. La verdad sí ha sido un proceso muy, muy complejo. Claro, sí, sí, me imagino, es que son pacientes especiales, ¿verdad? Con características distintas, obviamente,
Y pues bueno, como dices, ¿no? Hay que encontrar la manera de poder realizar los estudios y que nos den la información que necesitemos, ¿no? Para el diagnóstico. Y veo que en esa parte del diagnóstico, pues bueno, obviamente es multidisciplinario y va obviamente desde la parte clínica, como casi todo en odontología, ¿no? Que debemos de partir siempre de la clínica, pero involucra, pues en estos casos, por ejemplo, incluso pruebas genéticas, me imagino, estudios de radiología y no sé qué otro tipo de estudios para, para poder llegar a confirmar un diagnóstico, por ejemplo. Bueno, mira, aquí generalmente el que lidera el equipo, digamos, es el doctor Raúl Dueñas, que es el cirujano maxilofacial. Obviamente, cuando llegan a él es la primera consulta, ¿no? La primera atención. Entonces, él lo deriva a todas las áreas correspondientes. Lo deriva al genetista para que obviamente hagan su examen genético, lo deriva aquí al centro radiológico para sacar todos los estudios por imagen, lo deriva con el ortodoncista si es necesario, o con el odontopediatra, con el foniatra, con el audiólogo. Realmente, aparte, esta cuestión de la retrognatia y la micrognatia, que son clave, digamos, en estos pacientes, hace que también ellos tengan problemas con la alimentación. Entonces, también tienen que ir con el nutriólogo, ¿sí? Porque es un proceso bien complejo. En algunos de los pacientes no es tan fácil, aunque ellos tengan a lo mejor el medio económico para operar. ¿Por qué? Porque si también el paciente está muy delgadito, no lo pueden operar. Entonces, sí es un proceso muy complejo y el doctor es el que va liderando realmente en qué momento intervenimos, digamos, todos los demás especialistas, ¿no? Y aún así, muchas de las veces estos pacientes tienen consultas, un día vienen a 5 consultas, ¿no? O sea, porque sí, también es importante mencionar que son pacientes que no todos son de aquí de Guadalajara. Son pacientes muchas veces de alrededor, de otros estados, incluso tienen pacientes del extranjero, pacientes de Perú, pacientes de Colombia, de Ecuador, y realmente es cuando te empiezas a dar cuenta la falta de información que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque de otros países han acudido aquí para que se les pueda brindar la atención. Entonces, la idea, como lo mencionábamos al principio, de toda esta cuestión de la difusión de la información, bueno, es generar este tipo de protocolos de atención para que también los pacientes puedan ser atendidos en su país, en su comunidad, sin necesidad de que se tengan que estar trasladando. ¿Por qué? Porque al momento de una cirugía, por ejemplo, de una distracción osteogénica, el paciente se queda aquí 3 meses, ¿no? Y también genera eso gasto, genera un cambio para la familia, ¿no? Porque obviamente se tiene que venir un familiar con el paciente. Afortunadamente la asociación, bueno, la asociación tiene un pequeño espacio donde ahí se pueden quedar los familiares. Pero aún así también la asociación, obviamente es una asociación benéfica que muchas veces también no tiene el apoyo suficiente o necesario. Como yo te comentaba hace un momento, cuando tú ya empiezas a conocer o adentrarte un poquito en este tema, te das cuenta realmente de todas las necesidades de los pacientes y de las deficiencias que tienen, ¿no? Que a veces no es como tan fácil lograr que a lo mejor cada uno de ellos tenga todo lo necesario a la mano, ¿no? Pero siempre sí se hace de la mejor manera o con la mejor disposición o todos los especialistas involucrados tratamos de facilitar un poquito esta cuestión, ¿no? Ahora sí que de poner nuestro granito de arena de alguna manera para ayudar un poquito a estos pacientes, porque realmente también son pacientes que han sufrido mucho y son pacientes que, lejos de que cuando vengan a realizarse una radiografía panorámica, es que ya vienen con miedo, ¿no? Porque han sido atendidos toda su vida. Son pacientes que también a nivel sociedad a veces somos muy duros, ¿no?
no tenemos esta sensibilidad o esta empatía para poder verlos normal, ¿no? Que al final de cuentas son pacientes normales, se desarrollan normal, pero que lamentablemente, bueno, les tocó vivir una situación que ni ellos mismos pedían, ¿no? De alguna manera. Pero sí, sí es ahora sí que un proceso complejo en el cual, bueno, todos los que se sumen, tanto especialistas como personas, ahora sí que de la sociedad, realmente es muy reconfortante cuando tú los ves llegar, ¿no? Doctora, ya me operaron, me veo muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que te motiva a seguir, ahora sí que aprendiendo, estudiando, compartiendo. Y como te comento, es estar en comunicación con todos los especialistas, porque algo les vas a aprender a cada uno de ellos, siempre, 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 siempre. Entonces, y el compartir, ¿no? El compartir lo que vas aprendiendo, porque siento que de nada sirve el que nosotros estudiemos o hagamos muchísimas cosas si no lo compartimos, ¿no? Creo que ahí es donde radica cuando uno aprende algo, ¿no? Y es creo que parte de todo esto que se viene haciendo, que tú también estás haciendo con todos los diplomados, con los podcasts, que has tenido doctores también muy, muy reconocidos y en lo personal a mí referentes que también de alguna u otra manera me han ayudado a seguir en este camino de la investigación, ¿no? Que al final de cuentas la investigación realmente es algo medio complejo, pero que ya una vez que te empieza a gustar, vas mejorando y dices, bueno, sigo por esta línea. Excelente, sí, no, creo que están haciendo un trabajo súper interesante, ¿va? En varios sentidos, ¿no? Uno, bueno, en todo esto que me comentas, principalmente, ¿no? De la atención, de toda esta parte de poder apoyar a los pacientes, ¿no? Con los estudios por imagen, con el diagnóstico. Ahora sí que cada especialista desde su área, ¿no? Desde su frente, la verdad me parece que es un trabajo, súper bonito el que están haciendo, ¿no? Y con muchísimo beneficio para ellos. Y creo que también en esta otra línea que te has adentrado y que lo haces bastante bien, ¿verdad? En esta parte de la investigación, pues es algo también súper necesario, ¿verdad? Realmente me parece que es la única manera de poder ir dando pasos, pues seguros, ¿verdad? Y además replicables, o sea, que no nada más sea la experiencia que tú vas adquiriendo o cada uno de los miembros del equipo y que se quede nada más en ustedes, ¿no? Ya al publicar, pues haces que las cosas puedan ir mucho más allá, o sea, que alguien pueda aprender de lo que tú hiciste. Entonces, obviamente, bueno, pues así es como se genera el conocimiento en todas las áreas, ¿no? Entonces, creo que es algo que eh, tal vez no se hace tanto. Yo he visto en nuestros países de Latinoamérica, no sé en otras partes del mundo, pero no hay tanta investigación. Cada vez se está haciendo más, pero me parece que todavía podría ser mucho más. Entonces, bueno, también la idea de estos podcasts es un poco eso, que la gente pues conozca un poco los doctores pues de diferentes investigaciones, incluso del proceso, que ya platicaremos un poquito de esto, de cómo se hace una investigación, pues para que se animen bueno, los que les interese puedan también ir generando un poco de información desde lo que ellos hagan, ¿no? Obviamente. Claro, claro, sí. Realmente, como tú mencionas, bueno, sí, yo pienso que, bueno, la investigación como tal es compleja, porque es compleja. Y creo que también eso, de alguna manera, como que desmotiva, ¿no? A que hagamos investigación. O al menos aquí en México, hablo en mi país, realmente no es común que te encuentres con personas que quieran hacer investigación, como tú lo mencionas. Realmente sí, sí, creo que son muy, muy pocos los países o las personas que se dedican a la investigación. O generalmente casi siempre son las mismas personas las que hacen investigación o publicación, ¿no? Entonces también se trata de eso, ¿no? De incentivar a que los colegas también hagan un poquito de esta parte
que bien mencionas tú, pues es el compartir, ¿no? Es el conocer que se pueden hacer otro tipo de cosas o que existen otro tipo de pacientes y que a lo mejor nosotros por la falta de conocimiento no lo atendemos o lo derivamos, ¿no? Pero sabiendo o teniendo ya este tipo de referencias o de bibliografía o de artículos o publicaciones, bueno, muchas veces nos damos cuenta que realmente estamos capacitados para poder hacer o poder atender, ¿no? Pero sí, sí es algo que creo que deberíamos de tener un poco más en la rutina diaria, digamos, ¿no? Que podamos hacer más investigación, más publicaciones y que podamos tener a la mano toda esta información, porque realmente es muy enriquecedora. Sí, claro, claro, definitivamente. Yo creo que ese sería lo ideal. Oye, y volviendo a la parte de estos pacientes, bueno, con Richard Collins, ya hablamos un poquito de la parte clínica, pero de la parte imagenológica, radiológica, ¿cuáles son como algunos de los signos o de la información más relevante que tú consideras que podemos obtener por medio de estos estudios por imagen? Mira, dentro de la cuestión imagenológica, bueno, realmente ahora sí que corroboras muchas cosas clínicas principalmente, ¿no? Lo que viene siendo la retrognatia, la micrognatia, pero te adentras un poquito más a cuestiones que no podemos, ahora sí que diagnosticar a simple vista, ¿no? Como problemas articulares, por ejemplo. Los cóndilos en la mayoría de estos pacientes a veces son aplásicos, ¿sí? O como te mencionaba a un inicio, bueno, las ramas son cortas, ¿sí? Son asimétricas. Entonces esto genera muchas veces problemas articulares. En algunos de ellos presentan problemas de anquilosis también. Entonces encuentras imagenológicamente también variaciones en los senos paranasales, ¿sí? En algunos de ellos no se forman, en otros, por ejemplo, son más pequeños, en unos son más grandes. La escotadura antegonial, por ejemplo, es muy, muy marcada, muy pronunciada. Y eso lo detectas ya en una radiografía panorámica, por ejemplo, incluso en una lateral, no se diga en la tomografía. Encontramos también las apófisis clinoides, la anterior y la posterior, una alteración anatómica bastante relevante. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí es donde se aloja una glándula importante en el organismo que secreta ciertas hormonas, ¿no? Y en alguno de los pacientes, como te mencionaba, todo es como ir relacionando una cosa con otra, ¿no? Porque hay pacientes que de repente tú dices, bueno, no se han desarrollado de una manera normal físicamente, ¿no? O sea, por esta secretación de las hormonas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, bueno, las apófisis están alteradas, digamos, en su anatomía y hacen que presionen la glándula. Entonces la glándula no puede tener esta función normal, ¿no? Que tendría. Entonces sí son, imagenológicamente y tomográficamente, sí encontramos características que realmente son importantes, que son muy, muy importantes y valiosas porque de ahí va a partir también tu tratamiento, ¿no? Y podemos encontrar, como yo te mencionaba, la variación en un mismo paciente, ¿no? A lo mejor de un lado derecho está, digamos, por ejemplo, la articulación la podemos encontrar de alguna manera normal, ¿no? Y del otro lado, súper, súper alterada, ¿no? Entonces sí es bien importante que en cuestión imagenológica tengamos todas las imágenes posibles, que ahorita la verdad también la tecnología, los software que nos permiten las tomografías, ¿no? A lo mejor nosotros como centro radiológico tenemos ya nuestro protocolo de imagen, o algunas imágenes que enviamos, pero bueno, también está el software que tenemos a la mano, que nosotros podemos navegar en la tomografía y ir conociendo, ¿no? Todas estas características, pero realmente cada estudio de un paciente es diferente. Cada uno de ellos es diferente. Nunca vas a encontrar un paciente igual que otro, ¿no? Inclusive a nivel del paladar, también muchos de ellos tienen labio y paladar hendido,
¿sí? Y relacionas también, ¿no? Vas relacionando una estructura con otra, pero realmente sí es muy, muy bonito porque la radiología realmente nos ha dado esta oportunidad de conocer a nuestros pacientes más allá de lo que nosotros creemos o pensamos, ¿no? Porque muchas veces hacemos una valoración clínica, pero cuando te topas ya con una evaluación imagenológica, te das cuenta que es totalmente diferente el panorama y hasta te cambia, ¿no? El plan de tratamiento o el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces también encontramos hallazgos, ¿no? Que a veces damos por alto y que existen. Entonces sí creo que la imagenología, lo que viene siendo involucrada al área dental en específico, bueno, se ha convertido en una herramienta muy, muy importante que creo que todos deberíamos de tener acceso a ellos, ¿no? O cualquier paciente que va a ser tratado odontológicamente en específico, al menos debería de contar con una radiografía panorámica. Y más en este tipo de pacientes, ¿no? Que realmente hay características que solamente las vas a observar con un estudio por imagen. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que ya esta parte de estudios por imagen no puede ser algo opcional. En este tipo de pacientes con algún síndrome, pienso que pues con mayor razón, pero incluso yo hablaría que en términos generales, ¿verdad? O sea, a un Claro. paciente mínimo deberíamos de hacerle una radiografía panorámica, pues para pues tener la información general de cómo se encuentra. Muchas veces vamos a encontrar hallazgos, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo de lo que vamos encontrando, a veces puede ser necesario complementar el estudio con alguna otra radiografía, incluso con la tomografía. Ahora ya está lo de impresión 3D. En fin, ahora sí que tenemos muchos recursos a la mano el día de hoy, pero sí pienso que no es buena idea, no es una buena decisión evitar tomar estudios, ¿verdad? Radiográficos. Tampoco se trata de hacerlo nada más porque sí, pero por Sí, ejemplo, una claro. radiografía panorámica definitivamente pienso que debería ser de rutina, ¿verdad? O como el punto de partida. Sí, claro. Además de que, bueno, estos pacientes, como prácticamente toda su vida van a ser sometidos a estudios, cirugías, tratamientos, ¿no? Es importante cuidar también la radiación. Claro, No es hacer cada mes algún tipo de estudio. Aquí nosotros lo que hacemos, bueno, es el estudio inicial, ¿no? Y obviamente si después se hace algún proceso quirúrgico o algún tratamiento que requiera o justifique nuevamente el estudio imagenológico completo, se hace. Y si no, a lo mejor solamente una radiografía de control, ¿no? Una radiografía panorámica, por ejemplo, cuando hacen distracción osteogénica, para saber qué tanto ha ido creciendo el hueso, se hace solamente una radiografía panorámica. O sea, tampoco vamos a radiar al paciente cada vez que viene. Sí, claro. eso definitivamente es muy importante también y sobre todo en ellos, ¿no? Yo creo que en todos los pacientes, pero más en ellos, que sí son pacientes que están continuamente en estudios, en procesos quirúrgicos, entonces sí hay que cuidar también un poquito más esa cuestión. Sí, sí, definitivamente. Y fíjate, ahorita se me está viniendo a la mente un poco lo que platicamos en otro podcast con el doctor Alejandro Hidalgo, ¿verdad? Que fue de hecho el primer podcast que tuvimos y que él, bueno, se ha metido mucho, hizo su doctorado incluso en este tema de protección radiológica y precisamente de lo que platicamos en el podcast que tuvimos con él fue de una investigación que hicieron buscando disminuir dosis de radiación en niños, ¿verdad? Utilizando tomografía con BIM. Eh, y fue muy interesante lo que hizo, porque bueno, hicieron ahí varias pruebas, obviamente no es que experimentaran con niños directamente, sino que por medio de fantomas y, o sea, fueron reproduciendo, digamos, como las mismas características que si fuera en un paciente niño, y lograron disminuir hasta un 50%, en unos casos hasta más, la dosis de radiación en los pacientes sin perder información, que eso es lo importante, ¿verdad? Claro. Porque uno puede decir, sí, puedo disminuir la dosis si quieres a un 10%, pero a lo mejor no vas a ver nada, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Pero aquí lo interesante es que disminuyeron las dosis muchísimo y seguían teniendo el mismo nivel de efectividad para el diagnóstico. Entonces, ahorita se me vino a la mente porque pienso que sería muy interesante
hacer una investigación o replicar un poco la investigación que él hizo, por ejemplo, en nuestra área y particularmente en los pacientes de Trichel Collins, porque podría ayudar en ese sentido, ¿no? Que tal vez Claro. puedas bajar la mitad o hasta menos la dosis de radiación, sin perder información, que a fin de cuentas, o sea, tendrías el mismo resultado, pero exponiendo mucho menos a los pacientes, ¿no? Sí, sí, claro, definitivamente. Es realmente un estudio que creo que sí valdría la pena replicar, ¿no? Aparte, el doctor Alejandro Hidalgo, bueno, es un máster, ¿no? En publicaciones, en investigación, en radiología. Yo alguna vez tuve la oportunidad de platicar también con él referente a estos temas, ¿no? Y él me decía, realmente no conozco el tema, lo conoces más tú que yo. Más bien tú dime por qué línea buscamos, ¿no? Investigar, hacer. Pero ahorita que mencionas ese artículo, o sea, realmente es algo que se puede replicar, que se puede usar en otro tipo de pacientes, ¿no? Y que estaría súper interesante. Y aparte, ayudar a los pacientes, ¿no? A minimizar todo este tipo de radiación que a veces es inevitable también para el diagnóstico, ¿no? Pero sí, súper interesante y bueno, como te digo, viniendo del doctor que realmente se ha enfocado muchísimo en esto, en este tema de la radiación, ¿no? Es muy, muy, muy importante y es muy enriquecedor porque todo este tipo de podcast, de publicaciones, bueno, hace que también conozcas lo que están haciendo los demás doctores, ¿no? Y te ayude a que complementes lo que vienes haciendo tú, en este caso, ¿no? Y bueno, en mi caso, ellos han sido ahora sí que mis referentes a seguir, ¿no? También la doctora Mónica Piña, que la has tenido aquí, el doctor Daniel Pinto, o sea, son doctores que para mí realmente son un ejemplo y que les aprendo, que les escucho sus consejos y que realmente haciendo este equipo multidisciplinario, bueno, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que de eso se trata, de ir haciendo equipo. Afortunadamente, a nivel Latinoamérica se ha hecho una comunidad muy bonita de radiólogos, ¿verdad? En nuestra área de radiólogos maxilofaciales. Realmente, además de que hay personas sumamente capaces, pienso que hemos logrado un ambiente pues de amigos, realmente lo diría así, ¿no? Hay una camaradería, hay Claro. una interacción muy interesante. Afortunadamente la tecnología nos ayuda a acercar las distancias. Y como dices, también veo que hay una tendencia a compartir, o sea, sí hay mucha Es gente muy preparada, pero que además le gusta compartirlo, claro. ¿no? Entonces, Sí, claro, y en mi caso, por ejemplo, bueno, realmente yo en esto de la investigación estoy en pañales, ¿no? Este, y ellos han sido un cobijo muy fuerte para mí, ¿no? O sea, me van orientando, me van diciendo, haz esto, la doctora Mónica Piña, o sea, realmente ella ha sido también un pilar muy fuerte en este caso, ¿no? Porque me va diciendo, y realmente creo que sí, es muy bonito que lejos de que sepamos que somos colegas o que estamos en la misma profesión y que a lo mejor cada uno quisiera tener como su espacio, no, ¿verdad? Al contrario, todos aportamos, todos crecemos, todos nos apoyamos, ¿no? El chiste es eso, crecer juntos, ¿no? Porque como ya lo hemos venido mencionando, bueno, el conocimiento es eso, compartir, crecer y como bien dices, realmente creo que en todo Latinoamérica hemos hecho un gran equipo, todos, ¿no? A pesar de que esta comunidad de la radiología es muy pequeña y también eso te da a lo mejor pie a que nos identifiquemos fácilmente, ¿no? Y sepamos como qué está haciendo cada uno. Y realmente que es muy bonito, ¿no? Saber el que tienes el apoyo de personas que a pesar que no son de tu país, eh, a través de este tipo de tecnologías o plataformas o cuestiones ya vía online, bueno, podemos acercarnos y trabajar en equipo. sí, sí, claro, definitivamente. Y gracias a esta hermandad, a esta familiaridad, ¿no? Que tenemos, es que se pueden hacer este tipo de proyectos que pienso que son muy enriquecedores, ¿va? Yo estoy
súper agradecido, desde luego, contigo, con el doctor Alejandro, el doctor Daniel Pinto, la doctora Mónica, que son los podcasts que ahorita hemos grabado, porque eh, son personas que no solamente aceptan con gusto, ¿verdad? Bueno, más bien, no es que nada más acepten, ¿verdad? Aceptan con gusto, o sea, realmente, yo cuando les comenté el proyecto, ellos estaban, emocionados, con ganas, oye, qué buena idea, esto seguro va a aportar, va a ser enriquecedor. Entonces son personas así, o sea, que realmente, pues les gusta que difundir la ciencia, el conocimiento y todo eso. Entonces, pues de esa manera se puede hacer sencillo. La verdad es que si fueran personas más, porque son personas todas muy ocupadas, o sea, no es que tengan todo el día libre y digan, ah, qué bueno que me hablaste para grabar un podcast porque no tenía nada que hacer. Realmente, pues se están haciendo un espacio, ¿no? Es este tiempo que están sacrificando de otras cosas, este, pero que lo hacen con gusto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, todo mi agradecimiento y mi admiración, porque todos los tres, bueno, todos ustedes con los que he tenido oportunidad de compartir, pues son personas que han destacado en diferentes áreas, ¿no? No es cualquier persona, entonces, pues eso lo vuelve todavía más enriquecedor, ¿verdad? Este tipo de podcast. Sí, 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 ¿no? Y muchas gracias, la verdad, a ti por la oportunidad que nos das, ¿no? De difundir nuestro trabajo, ¿no? Al final de cuentas, que eso es lo importante también, dar a conocer lo que venimos haciendo, trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces no todas las personas saben lo que venimos de repente trabajando, ¿no? Durante todo algún tiempo. Y aparte de que sí, realmente hemos tenido la fortuna de tener personas que te van ayudando en este camino tan difícil que viene siendo a veces la investigación. Y aparte, bueno, los invitados que tú también has tenido personalmente, son extraordinarios docentes, extraordinarios seres humanos, y que he tenido la oportunidad de estar con ellos, ahora sí que de frente, ¿no? Y sientes esa calidez, ¿no? Que te comparten, que te ayudan, que te motivan, y que eso es lo bonito, que tienes personas que te van encaminando y que te van ayudando a que sigas haciendo algo que, si bien no es algo fácil, pero que es algo que enriquece, y no solamente lo que viene siendo el área clínica o imagenológica, te enriquece como persona también, ¿no? El conocer todo este tipo de casuística, en mi caso, ¿no? Que te va fortaleciendo, y que muchas veces uno puede quejarse de alguna situación en particular, ¿no? Y cuando te presentan estos casos tan complejos, te sientes hasta mal, ¿no? Dices, yo me quejo por cualquier cosa simple de la vida, y realmente hay cosas más importantes en las que uno se tiene que enfocar y trabajar. Claro, sí, definitivamente, definitivamente. Oye, Nadia, y este artículo se me hizo súper interesante. Te iba a preguntar, ¿este artículo está disponible, o sea, lo pueden consultar de manera libre o no? ¿O hay que, digamos, descargarlo de alguna manera o hay que realizar algún pago? ¿Sabes cómo es el acceso para, en todo Eh, caso, comentarles? sí, este artículo en específico lo realicé, como te comento, como fue el de mi tesis, se realizó por medio de la Universidad Científica del Sur en Perú. Ok, Entonces, tienes que acceder, creo que a la página de la universidad. Creo que sí está como abierto. Accedes y, bueno, ahí vienen las revistas que se publican, creo que publican 2 al año, y cada revista te deja acceder al artículo, ¿no? ok, Entonces, creo que sí está libre, lo puedes descargar, pero es por medio de la plataforma de la universidad, ok, que es la Científica del Sur. Y algunos otros que sí he estado publicando también de pacientes sindrómicos, esos sí son de costo, ok, ¿no? O más que costo, tienes que estar adscrito a la revista, porque son publicaciones que he hecho en una revista de la India. Y eso sí son cerrados. Tienes que estar adscrito ahí para que puedas tener acceso a los artículos también. ok. Ah, perfecto. Bueno, de cualquier manera, le dejamos
Igual aquí en la descripción del video, ahí la información de dónde pueden consultarlo, de los dos, ¿verdad? Tanto Sí, claro. de la universidad como de la revista, pues para que también, bueno, el que interese, pues se pueda suscribir y ya pueda acceder a estos y obviamente otros artículos bien Sí, interesantes sí, que sí, claro, sí. Sí, sí, con gusto. La verdad aquí la idea es compartir, ¿no? La información y realmente, bueno, como siempre he tenido la oportunidad de que me puedas tú dar también este espacio para dar a conocer estos temas y bueno, yo encantada, ¿no? Las veces que sean necesarias y también a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos este tema tan bonito que hoy platicamos, bueno, yo estoy a la disposición de todo lo que se ofrezca o necesiten o para poder contactar, ¿no? Porque muchas veces también estos podcasts no solamente llegan a los doctores, también a veces llegan a los pacientes, ¿no? Que también no saben por dónde comenzar o a quién referirlos, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, la verdad, yo te felicito muchísimo el que estés haciendo este tipo de actividad porque nos ayudas a todos, ¿no? Tanto como especialistas, como pacientes, ¿no? Entonces es bien padre también lo que tú vienes desarrollando y que, bueno, siempre también tratas de innovarte con todo este tipo de cuestiones que nos pones al alcance, ¿no? Ya que ahora sí que la distancia muchas veces hace que la información no llegue. Claro. Sí, sí, no, muchas gracias. Pues sí, la idea es esa, la idea es seguir haciendo cosas interesantes, poder tener más alcance, poder difundir todo esto que nos gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho la radiología, pero me gusta mucho también esta parte de la docencia, ¿va? Que también de compartir, de llegar a más personas, que creo que todavía falta mucho pues diría que en general en Latinoamérica y particularmente en México, todavía me parece que falta profundizar más, aunque afortunadamente yo veo que hemos crecido mucho, ¿verdad? En los últimos años, Sí, 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 definitivamente sí. ¿verdad? Ya hay más conocimiento, hay más interés. Es muy diferente a hace 10 años la realidad ahorita en México. Aún así me parece que falta muchísimo. Entonces, no, pues ojalá que todo esto vaya aportando y que todos vayamos sumando desde donde nos encontremos, pues para que esto a fin de cuentas es en beneficio del paciente. O sea, ¿verdad? La radiología tiene todo que ver con el diagnóstico pues el diagnóstico es la clave para el tratamiento. Entonces, de lo que se trata es eso, que a fin de cuentas podamos atender mejor a nuestros pacientes. Sí, claro. Además de que, bueno, de repente vamos a tener este tipo de pacientes, ¿no? Más complejos que otros y que es todo un reto, pero que no es imposible tomar un estudio por imagen. Siempre va a existir el reto de tener que saber cómo manejar estos pacientes, ¿no? Y no solamente un paciente sindrómico, yo creo que cada paciente es diferente y cada paciente nos presenta un reto para cualquier tipo de estudio que se pueda realizar, en este caso por imagen, ¿no? Pero sí esperemos que todo este tipo de actividades que se vienen realizando, bueno, también hagan que, por ejemplo, aquí en nuestro país exista un poquito más el interés por la investigación, ¿no? Por la radiología también, que realmente no es muy, muy conocida aquí en México. Claro, sí, sí, todavía está despegando apenas, ¿verdad? Estamos en una parte inicial, pero sí, esperemos que sirva en ese sentido. Nadia, pues nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado tener este podcast, por compartirnos toda esta información que tienes, que la verdad es que se dice fácil y tal vez en este tiempo que estuvimos platicando eh, pudiera parecer algo sencillo, pero yo sé que es algo que he ido aprendiendo durante años, y que bueno, nos lo compartes de una manera muy sencilla, muy agradable, y bueno, estoy seguro que va a ser bien enriquecedor para todos, ¿va? Y bueno, desde luego que me gustaría más adelante a lo mejor tener alguna otra conversación sobre otros artículos que tienes muy interesantes en relación también a Tricher Collins, pero con otros enfoques. Entonces, bueno, esperemos poder platicar en, pues en algunas semanas por ahí. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación, por el espacio.
Y bueno, el día que tú gustes, claro que sí, los artículos y mis pacientes, bueno, aquí están disponibles para que conozcan este tipo de casuística, ¿no? Tan escasa y tan bonita a la vez, enriquecedora. Y no, muchas gracias, la verdad, muchas gracias a ti por el apoyo de siempre y por este tipo de actividades que vienes haciendo que creo que nos enriquecen a todos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues ya te dejo para que sigas con todas tus ocupaciones, que sé que son muchas. De veras, muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Claro que sí. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Esperemos que haya resultado interesante para ustedes. Les vamos a dejar ahí el enlace también para que puedan ver, bueno, obviamente este podcast y los otros que hemos tenido. Y bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tienen, también por ahí nos lo pueden escribir, ¿verdad? Lo vamos a subir, va a estar en YouTube y también en Spotify por si quieren escucharlo o incluso descargarlo. Y bueno, esperemos que resulte interesante para ustedes. Pues seguimos en contacto, saludos y que tengan excelente semana.